Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Escobedo. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Agenda y Contexto y tenemos casa llena esta mañana. Me da muchísimo gusto decirles que tenemos a 4 invitados esenciales en cuyas instituciones políticas descansa finalmente la vida democrática de nuestra nación, y es precisamente para abordar el tema importante del día de ayer y el día de hoy, el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que los hemos citado esta mañana. Me da muchísimo gusto presentarles a Martí Batres Guadarrama, senador por Morena de la Ciudad de México. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días Mariana, compañeros, buenos días. También contamos con su valiosa participación, Reginaldo Sandoval Flores, líder de la bancada de diputados del Partido del Trabajo. Bienvenido. Muy buenos días y gracias, Mariana, por invitarnos. También está aquí en la mesa con nosotros Rafael Solana, coordinador de estrategia de México Libre. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo a todo tu público, Mariana. Y contamos con la valiosa presencia de Ángel Ávila, presidente nacional del PRD. Bienvenido. Gracias, Mariana. Un saludo a todo tu auditorio y por supuesto a los compañeros de la mesa. Bueno, pues ponemos aquí sobre la mesa la opinión importante de cada uno de ustedes. ¿Cómo vieron el informe de gobierno del día de ayer aquí en México? Reginaldo, comenzamos contigo. Pues gracias, Mariana, y gracias a los compañeros por estar en esta mesa. Mira, yo vi un informe diferente, un informe que sí nos dice que estamos en la ruta de una ruptura de régimen, no solo una alternancia. El informe, pues vamos a entrar, trae 994 páginas, tiene 3 capítulos, que es política y gobierno, política social y economía. En esos 3 ejes que se distinguen de los anteriores gobiernos, y pues desde luego que el presidente también ahí acepta lo que todavía está pendiente, porque hay que instalar nuevas bases, que no es sencillo, no es fácil, pendientes que están enmarcados sobre todo en la área económica y en la área de seguridad, que son problemas estructurales que vienen arrastrándose desde la política construida del modelo anterior, que es este modelo neoliberal que duró 36 años en nuestro país en la parte económica, que centró el tema en las políticas que orienta el Banco de México, que es el tema de la autonomía, y que no ha querido asumir la tarea de no solo tener como objetivo principal el combate a la inflación, sino también el tema del empleo y el crecimiento, el desarrollo, que eso no lo ha querido entrar. Y pues el tema de la inseguridad, que desde con Calderón a la fecha, 12 años de descomposición, está verdaderamente complicado, pero creo que con la nueva estrategia de diseño, que es no solo combatir las causas, sino combatir los efectos, creo que vamos a ir en esa ruta bien mañana. Rafael Solano, ¿qué opinas? Básicamente lo que vimos fue un mensaje de tipo conceptual, con muchas imprecisiones y muchas contradicciones. Cuando uno revisa el mensaje del presidente de la República, por ejemplo, en el caso del huachicol, establece que había miles de tomas clandestinas, y en su informe solamente establece que se han combatido 580 y tantas tomas. Entonces dice que ya terminó el huachicol y que ya se abatió el 94%, y la realidad es que esto es, como diría la iniciativa verificado, 6 de cada 10 datos que presenta en cada una de sus mañaneras y desde luego en el informe son datos falsos o engañosos. Ángel Ávila. Pues comentarte que para mí este primer informe fue una mañanera un poco más agrandada. La realidad es que hay pocos datos que celebrar cuando un gobierno no logra tener, digamos, buenas notas en temas de seguridad y de crecimiento económico. Para eso es la razón del Estado. O sea, si tú no tienes un gobierno que pueda proteger a sus ciudadanos, hoy estamos viendo el semestre más violento, más que Calderón, más que Enrique Peña Nieto, con todas las facilidades que se le han dado al presidente. La Guardia Nacional salió por unanimidad hace ya algunos meses, se le han dado todas las capacidades al presidente de la República, y hoy la Guardia Nacional tristemente sirve para detener migrantes pobres en la frontera, porque México está sometido a los dictados de Donald Trump. En temas de crecimiento económico, pues ahí estamos peor. Se ha perdido más de 600,000 empleos formales. El famoso modelo neoliberal, pues vino Christine Lagarde hace unos meses a felicitar a López Obrador por su programa económico. El presidente dice que hay 145,000 millones de pesos en ahorros,
pero lo que vemos es que hay un desabasto de medicinas. Si hay tantos ahorros, pues entonces, ¿por qué faltan becas en el CONACYT? ¿Por qué falta el apoyo al campo? ¿Por qué no hay, digamos, la cobertura en educación importante? Y lo más importante, el tema de las medicinas, del cierre de más de 300 clínicas supuestamente para ahorrar. Aquí lo más terrible es que este dinero ahorrado, si es que lo hay, está yendo a 2 megaobras que no le van a servir al país. El tema de Dos Bocas, que es un proyecto fallido que nos va a costar $10,000 millones. El gobierno invitó a las 4 empresas más importantes del mundo que hacen refinerías a construirla, y las 4 empresas le dijeron muchas gracias, no se puede, es un terrible terreno pantanoso y no va a costar $7,000 millones. Entonces creo que no hay buenos resultados. Y bueno, pues esperemos que en el próximo informe de verdad informe los datos reales y no sus otros datos. Martí Batres. Yo veo lo siguiente. Primero, se realizó un informe, el propio presidente le llamó tercer informe porque lleva realizando ya otros informes. Todo informe es un acto de rendición de cuentas y contribuye a la democratización. Entonces hizo un informe a los 100 días, un informe en el primer año de la elección, y este es un tercer informe que realiza, aunque es el primer informe constitucional, porque este es el que se entregó al Congreso como marca la Constitución. En el informe podremos apreciar 3 grandes rubros de los éxitos y logros del gobierno. Uno de ellos tiene que ver con la austeridad y la eliminación de privilegios. Un segundo rubro tiene que ver con los temas de lucha contra la corrupción. Un tercer rubro de avances y logros tiene que ver con los temas de bienestar social. También hubo autocrítica en el informe, básicamente en 2 áreas: la seguridad pública y la falta de crecimiento económico. Pero quisiera yo resaltar 3 cosas que me parecen muy importantes. Primera, se realizaron una serie de decisiones para eliminar privilegios que jamás se habían dado. No se dieron nunca con ningún gobierno anterior, con ninguna otra fuerza política en el gobierno, aunque los temas estaban sobre la mesa. Siempre se habló de eliminar las pensiones millonarias de los expresidentes, pero fue hasta ahora que sucedió. Además, se quitaron los bonos, además se eliminó el seguro de gastos médicos mayores, la residencia de Los Pinos se abrió a la gente, se puso en venta el avión presidencial, se redujo el sueldo del presidente de la República. Esta presidencia de la República es la presidencia más económica para los mexicanos. Esto es increíble que haya ocurrido y no hubiera ocurrido sin el cambio político que sucedió en el país. Segundo, en términos de la economía, si bien hay un muy escaso crecimiento económico, sin embargo hay una gran estabilidad económica. Los temas de inflación, la paridad peso-dólar, la bolsa de valores, el índice de confianza del consumidor, entre otros indicadores, así lo muestran. Y lo más importante, creció el bienestar social de las clases populares. El INEGI repunta, el INEGI informa sobre un repunte en las ventas minoristas, hay actividad, hay mayor consumo popular, y eso se debe a varios factores. Uno de ellos son las remesas, pero también el aumento al salario, aumentó el salario mínimo, pero también aumentó el salario general en términos reales, y las transferencias económicas masivas a través de los programas sociales. Aún con muy escaso crecimiento económico, hay un crecimiento del bienestar social de las clases populares. Rafael Solano, el presidente también comentó algo muy importante. Los conservadores están moralmente derrotados. ¿Están derrotados? Bueno, primero que nada, yo lo que te diría es, me gustaría hacer una referencia muy puntual. Cuando habla el presidente de racismo, xenofobia, hay que ver, desde luego, las declaraciones de la ONU. Estos elementos, racismo y xenofobia, son discriminación. Y el presidente todos los días, en sus 199 mañaneras, todos los días genera estas descalificaciones hacia los que no piensan como él. A final de cuentas, esto es sembrar la semilla del discurso del odio contra los malos, contra los fifís, contra esto, contra el otro. Y una realidad es que no, México es muy grande y no solamente es monótono, México es diverso, plural y nadie está derrotado. Ángel Ávila. No, me parece tremendamente ridículo lo que dice el presidente sobre el tema de los conservadores. El presidente, su estrategia siempre es colocarse por encima de las reyertas. Él cree que está en un pedestal y entonces las críticas no le afectan, no le gusta la crítica, no le gusta la oposición.
yo le hacía la reflexión de que los conservadores pareciera que ahora están en su partido, porque ahora Morena se ha convertido en el partido reeleccionista de México. Si tú te fijas, se quiere reelegir Jacob Polensky, se quiere reelegir Jaime Bonilla, es decir, de manera ilegal ampliar de 2 a 5 años su mandato. Se quiere reelegir, o bueno, ayer reeligieron por lo menos por 5 días a Porfirio Muñoz Ledo, y nuestro compañero senador Martí Batres buscó la reelección. Lo que te quiero decir es que los conservadores están allá en el tema de la reelección, y entonces creo que digamos, no le gusta al presidente ninguna crítica, no le gusta que le digamos que sus datos no son reales, y en ese sentido ni la oposición está derrotada, como no lo estuvo él cuando fue oposición durante 18 años en campaña. Entonces creo que al contrario, él como un personaje importante de la oposición política y ahora como parte del oficialismo, debiera tener el mínimo respeto con la oposición política y debiera de debatir y discutir con nosotros varios de los problemas y no mayoritear siempre en las cámaras cuando se acaban los argumentos. Reginaldo Sandoval, llega el presidente con más de 70% en la aceptación popular. En este sentido, ustedes van a recibir el informe, así se está presentando este informe y además vienen las glosas. Ya recibimos el informe ayer, porque constitucionalmente se debe entregar, y yo quiero poner un tema para empezar a confrontar, porque estamos viviendo una realidad nueva en México, es verdaderamente una ruptura. Lo más difícil es cambiar de esquema mental, y ahí en ese tema, en ese terreno, es donde coincidimos plenamente con el presidente, que la reacción o lo que se denomina los conservadores están moralmente derrotados, porque no tienen proyecto político de nación. O sea, que defienden el modelo neoliberal si es el que quieren, o que digan qué modelo es el que quieren. Y, por ejemplo, nosotros en la Cámara de Diputados, o sea, ¿cómo vamos a permitir que una minoría que tiene el 15% en la Cámara gobierne el 33% del tiempo que tiene el periodo de la Cámara de Diputados? O sea, la realidad cambió. Esta ley que tenemos, que es una ley vieja que no han querido modificar desde que iniciamos, quieren que una nueva realidad se conduzca y se lleve a cabo con una vieja norma. Esa norma la pusieron cuando llegó Felipe Calderón, que llegó totalmente ilegítimo porque se robó la elección. No ganó la elección Felipe Calderón, se impuso y por llegar a un acuerdo político instalaron esta forma. Pues nosotros estamos en contra de eso. Ahora, yo sostengo que lo que no les gusta es que el presidente ahora pues tiene derecho a réplica y cada mañanera contesta de lo que le acusan y aclara. Y eso no les gusta, pero aquí no hay represión, están en plena libertad. Antes había represión, ahora ya no hay represión. Díganme a quién han reprimido políticamente. Entonces, yo digo, digamos la verdad y digamos los datos como son y como están. Yo sostengo que hay avances en términos de justicia, en términos de igualdad, en términos de derechos humanos, en términos de relaciones internacionales. No estamos sometidos a los norteamericanos como estuvo Calderón entregado totalmente y como estuvo entregado Peña Nieto. Hay un tema de soberanía y logramos que no impusieran los aranceles ahora que el modelo neoliberal va para atrás. Estados Unidos y Gran Bretaña están en proceso de recular al tema de la globalización, y bueno, pues ahora los conservadores con quién se enlazan, pues algunos han de soñar hasta con traer a otro emperador, alguna cosa, ¿no? Imagínate, dice aquí el coordinador del PT que la oposición está derrotada, pero sin embargo moralmente están derrotados en su partido un planteamiento que están haciendo es que tienen que meter control a medios, no vaya a ser eso lo aclaramos con toda precisión. No vaya a ser no es un tema de porque de grupo. los cacharon ahí. No que nos cacharon. Decimos cada diputado tiene derecho a poner iniciativas y el diputado tiene su derecho, pero es un tema individual. Es un tema de un diputado, no de un grupo, ni un partido. Y por eso dice que están derrotados. No, mejor hay que ponerles controles para que no vaya a ser que salgan de la derrota, dice. No, pues la verdad es que, digamos, México debe ser un país de libertades. Es un país debemos Ahora, continuar. Brevemente, por alusión personal, dice que estás buscando la reelección, Martín. Mira, en primer lugar diría sobre el tema de la reelección, Morena no busca la reelección. Por cierto, tanto la reelección que se plantea de la mesa directiva de Porfirio Muñoz Ledo
como la que en su momento propuse, son reelecciones dentro del mismo periodo legislativo, dentro de la misma legislatura, que están previstas por la ley, sobre todo en el caso del Senado, con toda claridad. Dice la ley que los integrantes de las mesas directivas podrán reelegirse. Por cierto, que el grupo parlamentario del PRD en el Senado votó por la reelección de cerca de la mitad de los integrantes de la mesa directiva en el Senado. Y no solo eso, sino que en el pasado votaron por la reelección, los grupos parlamentarios del PRD votaron por la reelección de Diego Fernández de Ceballos, votaron por la reelección de Enrique Jackson Ramírez y votaron por la reelección de otros destacados legisladores del PRI y del PAN al frente del Senado de la República. Entonces, su antirreeleccionismo no es muy creíble. ¿Qué te parece? Pero sobre todo, Mariana, sobre todo no es creíble porque votaron los amigos del PRD por reformar la Constitución para establecer la reelección consecutiva de los periodos legislativos de diputados y de senadores. Entonces, es un reeleccionismo, es un antirreeleccionismo muy extraño. ¿Les parece que vamos a una pausa y regresamos, Ángel Ávila, porque dice Martí Batres esto sobre tu partido? Pero bueno, estamos analizando aquí en vivo, en Capital 21, el informe de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto, el tema en la mesa, el informe de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Martí. Bien, una cosa que habría que agregar es que en efecto los conservadores sí están derrotados moralmente. Y esa expresión no tiene ninguna cuestión de discriminación ni de odio. La verdad es que si uno ve el tono del discurso de los conservadores y la magnitud de sus movilizaciones, como la del día de ayer, que eran como 300 personas, convocadas en el Monumento a la Revolución, pues naturalmente están derrotados moralmente los conservadores. Ese es un análisis político. Ahora bien, para discursos, es la sociedad civil que se está movilizando, para discursos de odio. Está minorando. No, bueno, esa fue la magnitud de la movilización, ¿no? Para discursos de odio, pues los de Fox y Calderón, ¿no? Calderón acompañó además su discurso de odio con una guerra sangrienta, entonces no creo yo que no creo que haya más sangre ahorita que no creo que haya mucha autoridad moral. Va a costar trabajo revertir la herencia sangrienta. Va a costar trabajo revertir. Nada más, déjame hablar tantito. Déjame hablar y ahorita hablas. Va a costar trabajo revertir la herencia sangrienta de Calderón. Pero en términos de discursos de odio y de discriminación, creo que se distinguen los expresidentes del PAN. Tanto Fox como Calderón tuvieron expresiones profundamente denigrantes, discriminatorias en contra de afromexicanos, en contra de mujeres, en contra de jóvenes. Recientemente se lanzó otra vez Calderón contra los jóvenes. Fox dijo que los trabajos domésticos en Estados Unidos no los querían hacer ni los negros. Es decir, ahí es donde hay un discurso verdaderamente discriminatorio. Así es de que difiero de lo que ha dicho el compañero. Yo te quiero comentar algo muy rápido. Son 3 puntos. Primero, me preocupa mucho que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ha dado ningún resultado. Hoy hay más violencia en muchísimos estados, en el tema de Veracruz, en el tema de Guerrero, la propia Ciudad de México, está desbordada la Ciudad de México. La estrategia de seguridad del presidente es: pórtense bien, muchachos, no le hagan daño al país porque sus mamás se van a enojar. Y él ha dicho: abrazos, no balazos. Esa es la verdadera estrategia. Hoy nos están combatiendo los cárteles, la delincuencia organizada. Veamos lo que está pasando en muchos estados del país. En el tema del neoliberalismo, de verdad, para decirle a mi coordinador del PT,
pues que es una vacilada, es decir, el neoliberalismo sigue ahí. Hoy Andrés Manuel López Obrador le da las gracias a los grandes empresarios de este país que han sido los más beneficiados en los últimos 30 años del neoliberalismo. Que alguien me diga que Carlos Slim no ha sido beneficiado del neoliberalismo, es una persona que ha tenido una riqueza exponencial de crecimiento, fue beneficiado en las licitaciones de Carlos Salinas de Gortari en el periodo más neoliberal con Telmex, y hoy el presidente de la República no solo les da las gracias, son sus compañeros de viaje. Entonces creo que ahí, digamos, está muy claro que una cosa es el discurso de Andrés Manuel López Obrador para agradar a la grada, a lo mejor agradar a sus propios aliados, pero en la realidad los empresarios más importantes están ahí con López Obrador, mi querido Reginaldo. Te quiero interrumpir porque hay que aclarar las dos cosas. Una, el tema del modelo neoliberal. Ahí sigue. El eje central es separar la economía de la política. Y ahí está Jaime Bonilla. Ya te explico. Separar la economía de la política. Separarla. Porque antes el presidente era el agente de los grupos de poder económico. Ahora el presidente no está de florero. Es su compañero de viaje. Una cosa es que lo invites para que invierta, para que genere empleo, y otra cosa es que sea cómplice. Mira, en el modelo neoliberal le regalaron más de 400 mil millones de condonación de impuestos. Eso se acabó. Luego, en el tema de la seguridad, quiero decir lo siguiente. El modelo neoliberal, verdaderamente desastroso, no tenía ni policía. 40,000 policías. 20,000 en la administración, tiene 20,000 policías para combatir la delincuencia. Y de esos 20,000, ponle en 2 turnos, solo tiene 10,000. No, había más policías, eso no es cierto. Te lo puedo demostrar, Hay más de 80,000 policías municipales mal pagados. Perdón. Tiene 2 meses de haber iniciado, porque no tenía marco jurídico. Tiene más. Y luego, en el modelo neoliberal no atacaron las causas. Mira, ahí te va. Abandonaron a la población, tenemos ahí 70 millones de mexicanos pobres. Ahorita que me interrumpiste, mira, por supuesto que el modelo neoliberal sigue de la mano con Andrés Manuel López Obrador, y ahí están los hechos. En el caso de Donald Trump, tú decías hace rato, no es cierto que estemos supeditados en el tema de las relaciones internacionales a Estados Unidos. Por supuesto que estamos supeditados a Estados Unidos, y no lo digo yo, lo dice un diputado del PT que se llama Porfirio Muñoz Ledo, y que en el discurso de Tijuana dice: es evidente la sumisión, la cesión de soberanía, porque Donald Trump, para no ponernos aranceles, estamos cediendo soberanía y estamos tomando instrucciones, pero además nos va a calificar. Imagínate, Donald Trump va a supervisar si efectivamente estamos cumpliendo o no, deteniendo migrantes en la frontera para ponernos una palomita. Eso se llama cesión de soberanía, porque entonces la Guardia Nacional, que tiene 2 meses, en lugar de estar deteniendo a los delincuentes del crimen organizado, del Mencho en Tamaulipas o en Michoacán, hoy la Guardia Nacional está deteniendo migrantes para que Donald Trump nos dé una palomita. Eso se llama cesión de soberanía, y perdón, no lo habíamos visto ni en otros gobiernos que se cediera tanta soberanía. Y no lo digo yo, lo dice un diputado del PT. Martín. Bueno, mira, Andrés Manuel López Obrador paró en seco el aeropuerto de Texcoco, y eso difícilmente lo podría haber hecho otro presidente, muy subordinados a los poderes fácticos. No fue cualquier asunto. Muchos de los grupos económicos que estaban ahí son muy poderosos, son los que tenían los contratos de los grupos económicos más poderosos. Aún así, el propio López Obrador aguantó las presiones, ha aguantado las presiones que han continuado y mantuvo esa decisión. Entonces, decir que no se ha enfrentado a poderes fácticos es como no leer los periódicos. Luego, en segundo lugar, no ha habido ninguna nueva privatización. El neoliberalismo lo que significa es saqueo de las riquezas naturales para entregárselas a particulares, es entregar las grandes riquezas, los grandes bienes nacionales para negocios de unos grupos monopólicos. No ha ocurrido ninguna nueva privatización durante este lapso. Y por el contrario, en el tema del salario, se rompió la lógica neoliberal de que el salario debía siempre estar por abajo del índice inflacionario. Ahora el salario creció, el salario mínimo, el crecimiento más alto en 36 años, y el salario general tiene el crecimiento más alto en los últimos 18 años. Entonces, claro que se ha ido rompiendo la lógica neoliberal, y se ha hecho con inteligencia y con responsabilidad, porque los representantes de las fuerzas de oposición durante la campaña electoral del año pasado decían que iba a dispararse el dólar a 25 pesos, que íbamos a tener una inflación incontrolable, que iban a aumentar los impuestos para recuperar los recursos perdidos.
Nada de eso sucedió. Hay estabilidad económica y en ese marco hay mejoría y hay bienestar social. En ese sentido, el presidente también reconoció que falta mucho por hacer en materia de seguridad. Rafael Solano. Me gustaría ahora sí que recuperar un tema muy importante, ¿sí?, que es el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa, que ha sido insignia del gobierno, tiene asignado 40,000 millones de pesos. Hace unos días, de acuerdo a un informe de Mexicanos contra la Corrupción, Sí. se hace un análisis detallado y pormenorizado de los padrones del programa, y lo que se encuentra es que el padrón es inverosímil, los centros de trabajo no son rastreables, la efectividad es de entre 4 y 5% del programa. Esto es un escándalo donde se quiera ver. Estamos hablando de 40,000 millones de pesos que no sabemos hoy dónde está, y claramente se ve en los ingresos públicos que han caído cerca de 20%. Esto quiere decir que el ciclo económico no está regresando vía impuestos. Si se estuviera metiendo personas jóvenes a la economía, este dinero estaría regresando por la vía de los impuestos, y no está haciéndolo. Entonces, este es un escandalazo, Sí. que no le han dado respuesta, y Sí. mejor prefieren callarlo. Reginaldo, un minuto antes de ir a la pausa, ¿van a revisar ustedes ahora, conforme la glosa del informe, esta información que está mencionando Rafael Solano? Sí, vamos a revisar todos los programas porque es una responsabilidad ver su impacto y su eficacia. Yo sostengo que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa exitoso y además es un programa que va al tema de la justicia. El modelo neoliberal a los jóvenes nunca les puso atención, al contrario, los dejó sin oportunidades ni de estudiar, ni de trabajar, ni de salir adelante. Es de lo que el modelo neoliberal desprecia, no solo a eso, sino a muchos otros sectores, y como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no tengo la menor idea de que, no tengo ninguna duda de que es un programa exitoso en términos de justicia y que apoya a los jóvenes y además que los hace en la ruta de la productividad. Y aquí lo que tenemos que ver es que demos el siguiente salto, que es la generación de empleo formal, y aquí en esa ruta vamos. No tengo la menor duda que vamos en dirección correcta, abriendo todo este modelo neoliberal que solo finca la ruta en el tema del crecimiento, deja a un lado el tema del desarrollo y sobre todo deja a un lado el tema del bienestar. Aquí está hasta la población de los jóvenes indígenas está teniendo verdaderamente éxito. No tengo ninguna duda. Lo que dice aquí Rafael Solano. Solano es parte del desprecio que Calderón le otorgó a los jóvenes. ¿Qué te parece si nos vamos con esta reflexión a pausa y ya volvemos? Estamos transmitiendo en vivo el tema en la mesa, el informe de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto. El tema en la mesa es el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ángel Ávila. Pues yo, tres temas también, muy rápido. Primero, contestarle a Martín. Evidentemente que no hay inflación en México, pues porque la economía está parada. El crecimiento este año ha sido de 0%. Y eso implica que como no hay demanda, pues tampoco hay inflación. Es decir, no están comprando bienes y servicios. Eso hace que no haya una demanda económica y, por supuesto, menos inflación. En el tema de la cancelación del aeropuerto, evidentemente hoy los mexicanos vamos a pagar más y estamos pagando más por la cancelación del nuevo aeropuerto que por su terminación. Eso está clarísimo, se va a pagar con el TUA a 11 años, lo han dicho todos los analistas, y además ha generado desconfianza en los inversionistas privados. A mí que no me digan que esos 32,000 millones de pesos que va a invertir el sector privado en México son casi similares a los que invirtieron con Peña Nieto. El último año de Peña Nieto, la iniciativa privada en México invirtió 31,000 millones de dólares. Este año con López Obrador va a invertir 32,000 millones de dólares. La realidad es que es absolutamente nada. Y la última parte, a mí la más preocupante del discurso del presidente es cuando dice que México está feliz.
está feliz. Y entonces parecía ser que el presidente no está viendo la manifestación de las mujeres que piden justicia, que piden igualdad, no está viendo la manifestación de los campesinos, donde no hay apoyo al campo, no hay apoyo para los fertilizantes. Pareciera ser que el presidente, pregúntele si está feliz a los miles de burócratas que han sido corridos ilegalmente de sus puestos de trabajo, si están felices las madres de las estancias infantiles que ya no pueden dejar a sus hijos para poder ir a trabajar, si están felices la gente que vive en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en Nuevo Laredo, con la violencia tremenda en este país. Yo creo que el presidente está confundiendo ficción con realidad. Cuando él va a los eventos y le aplauden, eso no quiere decir que sea la realidad está afuera, y lo que nos dicen hoy es que México no va bien. Hoy México no tiene crecimiento económico, no hay seguridad. Hoy los presidentes municipales, por ejemplo, no tienen ningún apoyo para desarrollar ninguna infraestructura. Estamos viendo manifestaciones de residentes, de médicos, no hay vacunas, no hay temas de los niños con el cáncer, que imagínate, tienen que ir a bloquear el aeropuerto. Ni siquiera en los gobiernos más neoliberales de Calderón, de Fox o de Enrique Peña Nieto, habíamos visto una manifestación de padres de familia desesperados porque salven a sus hijos de la muerte, que tuvieron que ir al aeropuerto. No lo habíamos visto nunca. Por eso hay que dejarlo muy claro, la gente no está feliz, la gente está, y hay que reconocerlo, ahí sí lo hago, está esperanzada de que el voto que le dio, en este caso al partido del presidente, pueda servir de algo. Y creo que por eso tiene aprobaciones importantes de 65-70%. Hay una esperanza, pero lo que yo veo es que no va a cambiar, desgraciadamente. Ojalá me equivoque, ojalá que tengamos crecimiento económico, ojalá tengamos seguridad, pero las estrategias que siguen creo que son muy erróneas. Martí Batres. Bueno, varias cosas. Primero, la falta de crecimiento económico no siempre da como resultado que no haya inflación. Son elementos diferentes y sus combinaciones son distintas. En segundo lugar, se venció el mito de que el aumento al salario provocaría inflación. Aumentó el salario y no aumentó la inflación. Y los neoliberales siempre dijeron que si aumentaba el salario habría inflación. En todo caso, eso es lo que me llama la atención. De acuerdo a los datos del INEGI y del IMSS, el salario general tiene el crecimiento más alto real, ya descontada la inflación, en los últimos 3 sexenios. O sea, el salario general aumentó más que en los sexenios pasados. Ahora, ubiquemos el debate sobre el tema del aeropuerto, porque aquí se dijo que el presidente estaba sometido a los grupos de presión económica, que eso no había cambiado. Yo por eso puse el ejemplo del aeropuerto, porque no hay un desafío frente a los grupos de presión económica más fuerte que se haya dado a lo largo de este periodo que haber cancelado el aeropuerto. Es una muestra clara de que el presidente no está sometido a los grupos económicos, porque eso es lo que se decía en el contradictorio discurso del compañero del PRD. Ahora, por otro lado, también es falso el asunto de que no se apoya al campo. El tema de los fertilizantes cambió la vía de distribución de los fertilizantes. El fertilizante se entregaba a los dirigentes de organizaciones campesinas que ahora están molestos y se está entregando directamente a los campesinos el fertilizante. Y además hay otro tipo de programas en el campo para mejorar precios de los granos de los campesinos y para sembrar. Hay un apoyo para más de 1,5 millones de campesinos que están en el programa Sembrando Vida. Ahora bien, y por otro lado, yo quisiera decir que hay que basarnos en mediciones objetivas. La gran mayoría de los mexicanos está contenta con el gobierno. Hay oposición, cierto, y están en su derecho. Hay disidencia, hay crítica, están en su derecho. Pero el dato objetivo no es que los mexicanos están descontentos. El dato objetivo es que la gran mayoría están contentos. Yo entiendo que los dirigentes del PRD no están contentos, pero eso no quiere decir y eso no refleja lo que sienten los mexicanos y las mexicanas. Rafael Solano. Me gustaría ahondar en la parte del empleo. La parte del empleo es, sin lugar a dudas, un tema pendiente en la agenda de México. Creo que un error que habría que señalar con mucha puntualidad de parte del gobierno actual es que están cayendo en una confusión entre lo que es creación de empleo y lo que es las transferencias del Estado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay 72,000 empleos menos, o sea, es decir, se han perdido 72,000 empleos formales y el gobierno cuenta con sus transferencias y apoyos como si estuviera creando empleo.
Y esto es falso, y por eso es que está cayendo la recaudación. Y el problema es que hay menos dinero y ellos amplían la base de transferencias, que es estar repartiendo dinero. Entonces, es falso que hay más creación de empleo, pero lo que también debemos ver y debemos tener cuidado es que están confundiendo creación de empleo con transferencias del Estado. Pongo en la mesa de debate el tema relacionado con la Ciudad de México en el informe de gobierno. Senador Martí Batres, llegaste a ese escaño precisamente de parte de la Ciudad de México. ¿Cuál es el balance? Bueno, vamos a tener el informe de la jefa de gobierno el 17 de septiembre, de acuerdo a las leyes locales, y ya se tendrá oportunidad de hacer el balance correspondiente entonces. Sin embargo, la ciudad está en el marco de un proceso también de transformación, igual que el país, aunque la ciudad con cierta anticipación. Hay una serie de líneas que empezaron en la Ciudad de México hace unos 20 años, con, digamos, momentos distintos de desarrollo, pero que ahora se están retomando nuevamente. Entonces yo creo que hay una sintonía importante entre los procesos de cambio que se están dando en el país y los procesos de cambio que se han vivido en la Ciudad de México, especialmente en varias líneas: austeridad republicana, combate a la corrupción, bienestar social, entre otras. Ahora quisiera hacer los siguientes comentarios, 2 precisiones. Los empleos que está generando el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro no los cuentan dentro de los empleos que se generan. A partir de ahí se dan otro tipo de resultados. Son empleos y no son solo transferencias, porque a diferencia de otros programas sociales, son transferencias pero vinculadas al fomento del empleo, especialmente para los jóvenes. Entonces, si los contamos, hacemos unas cuentas mejores. Y por otro lado, en relación con la recaudación, no es cierto que está cayendo la recaudación. Por el contrario, la recaudación creció en un 2%. Ha mejorado la recaudación. Finalmente diría, claro que hay elementos de revisión autocrítica, por supuesto. Yo he dicho, hay 3 grandes rubros con avances: austeridad republicana, lucha contra la corrupción y políticas sociales. También hay dos elementos, 2 rubros donde tiene que haber resultados y aún no tenemos resultados importantes. Uno es el de seguridad pública, que es el más sensible para la gente, y el otro tema es el de crecimiento económico. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos. Aquí estamos en vivo desde los estudios de Capital 21. No le cambie. Ya estamos en vivo. Ángel Ávila, ¿qué nos tienes que decir? Pues yo te puedo delatar parte del informe de la Ciudad de México, no hay que esperarnos tanto. Hoy, por ejemplo, las carpetas de investigación de homicidio doloso de enero a junio del 2018 fueron 827. En este año, a partir de enero a junio del 2019, van en 910 carpetas de investigación de dolosos, casi más del 10% de aumento. Hoy te puedo decir, con datos del secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, han aumentado 150% las denuncias por robo y secuestro en esta ciudad. Simplemente para dar un dato, de enero a mayo solamente hubo 9 denuncias por secuestro y en 2019 de enero a mayo 36 denuncias por secuestro. Hoy la jefa de gobierno ha acusado que que se han maquillado las cifras en la Ciudad de México. No ha presentado una sola prueba, no hay una sola carpeta de investigación, no hay ningún detenido por este tema de las cifras que supuestamente dice que se maquillan. La realidad es que es una cortina de humo. Hoy hay que reconocer que la señora Sheinbaum tiene todo el apoyo político que nunca tuvieron los gobiernos del PRD. Hoy la señora Sheinbaum tiene el apoyo del presidente de la República, del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa. Hoy Morena es mayoría en todo. Hoy no hay pretextos para no darle resultados a la gente en la ciudad. Cuando el PRD gobernaba teníamos que ir a negociar en la Cámara de Diputados el techo de endeudamiento.
de endeudamiento y ahí difícilmente nos ayudaban. Hoy lo que te quiero decir es que Sheinbaum tiene todas las herramientas y lo que estamos viendo es que hay más robo, más secuestro, más extorsión en el transporte, en el metro, violencia contra las mujeres. Hoy lo que te quiero decir que además hay decisiones que no entendemos. Sheinbaum fue secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México y cuando tuvimos el problema de la contaminación tomó malas decisiones. Ella debió haber instaurado inmediatamente la contingencia ambiental para que dejaran de circular muchísimos vehículos y prefirió que los que habitamos la Ciudad de México estuviéramos respirando partículas que hacen un grave daño a la salud para no mermar su popularidad. Parte del desgasto que tuvo Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México fue el tema de las contingencias, porque ponemos por delante el tema de la salud al tema de la popularidad. Hoy Sheinbaum dejó que nos ahogáramos en contaminación 3 días, y eso no es todo. Nos ahogamos en contaminación 3 días porque, por cierto, López Obrador le quitó 18,000 millones de pesos a la CONAFOR, Comisión Nacional de Fomento, la CONAFOR de Fomento Forestal. Ahí le redujo de 22,000 apagafuegos que teníamos en todo el país para controlar, sobre todo cuando no hay lluvias, los incendios forestales. Hoy solamente tenemos 3,000 apagafuegos. Pues por supuesto que hubo una gran contaminación que llegó a la Ciudad de México y que le hizo un grave daño a esta ciudad. Y por último, decir, Sheinbaum había empezado muy embaletonada, que aquí no iba a entrar la Guardia Nacional, lo escuchamos en enero, que ella tenía un perfecto dominio sobre el tema de la seguridad. Meses después tiene que aceptar que venga la Guardia Nacional, más militares a la calle, y el resultado es que seguimos igual en tema de la seguridad. Y si no, preguntémosle a la gente si se siente más seguro en la ciudad o si, como dice el compañero de Morena, hoy hay más dinero en los bolsillos de la gente con este famoso aumento al salario mínimo que nadie vemos. Rafael Solano. En la parte de la Ciudad de México, creo, sin lugar a dudas, la gran demanda de toda la sociedad es la seguridad. Ahí es muy claro que el gobierno de la ciudad está quedando a deber mucho. Cada vez vemos, y creo que esto lo podemos compartir todos, como en las mesas de las casas, como en los domingos familiares, como entre la gente, hoy el principal tema de esta ciudad es a quién asaltaron la semana pasada. Ya lo vimos, lo vemos a cada rato con personajes públicos, pero también con jóvenes que secuestran. Creo que ese tema es la gran deuda y también está siendo un tema en el cual la jefa de gobierno está lastimando su popularidad, que históricamente aquí, ahora sí que los gobiernos de Morena y del PRD, que pues son lo mismo, habían tenido una gran popularidad en sus jefes de gobierno, y hoy está siendo muy lastimada porque no hay resultados. Estamos ya en la recta final de esta mesa de debate. Reginaldo Sandoval, tu conclusión. Mira, en el tema de la Ciudad de México yo veo que no hay lo que plantean aquí los compañeros, porque si hubiera inconformidad aquí está más fácil la protesta, y no hay la protesta. Significa que se magnifica por los adversarios políticos lo que sucede. Igual pasa en el país. O sea, ahora no se oculta nada porque no hay los controles de los medios de comunicación que había antes, y eso también es un avance, es una ruptura del sistema que luego algunos se molestan, pero yo veo que vamos bien en la ruptura y la instalación de un nuevo régimen en todas las áreas. Y autocríticamente decimos dónde estamos en problemas, que es el tema de crecimiento, porque no es un asunto de un año, sino es un asunto de ruptura, pero vamos instalando bases para despegar. Y en el tema de seguridad, que es el principal problema que reclaman todos los mexicanos, porque 12 años de violencia e inseguridad donde el Estado le cedió territorios completos, municipios, estados, a la delincuencia, pues es un poco complicado. Y luego sin policías, no crearon policías, pues es lógico que... Reginaldo, pero estamos hablando de la Ciudad de México. Bueno, estamos hablando de las conclusiones, de lo que estamos hablando del informe. Yo ya dije del tema de la Ciudad de México. La Ciudad de México va bien, igual que el país. En el tema de lo que es el gobierno federal y lo que es la lucha por romper con todo este modelo de privilegio unos cuantos, debo de decir el tema del presupuesto dio un giro de 180 grados, el presupuesto antes iba al 1%, ahora va al 99%, va al tema de justicia, va al tema de igualdad, va al tema donde está el hambre. Te doy un dato. También debo decir que en el tema de las recaudaciones cayó en los estados y cayó en los municipios porque ellos estaban
estaban también un poco atenidos al tema de ramo 23, que se distribuía incluso por la vía del Congreso con los diputados. En todo el sexenio de Calderón se llegó a distribuir 150,000 millones de pesos etiquetados. Todo el tema de la corrupción, todo eso se acabó, y lógico es que hay algunos que no les gusta, ¿no? Tenemos segundos. Muy rápido, es increíble. Bueno, Reginaldo no vive en la Ciudad de México, usted no se preocupe, por eso no ve lo que está pasando. Es increíble decir que porque no hay manifestaciones la gente está tranquila. Vayamos a Tamaulipas, es un estado muy difícil, casi controlado, es un narcoestado, igual que Veracruz, que otros estados. Y en Coatzacoalcos o en Minatitlán no hay manifestaciones, sino eso no quiere decir que la gente esté feliz y tranquila, que no haya manifestaciones porque tiene miedo. Hoy la seguridad es uno de los graves problemas que tiene este gobierno, ojalá que le respondan a la gente. Segundos tenemos, tu conclusión. Los grandes temas que tiene hoy el país en términos de deuda social, seguridad y economía son claves fundamentales. El gobierno no sabe y está pasmado y no puede responder. Y el presidente lo reconoció ayer mismo en el informe. Martí, tenemos segundos. ¿Cuál es tu conclusión? Yo creo que hay grandes avances en el informe presidencial en materia de bienestar social, en la lucha contra privilegios que jamás habían eliminado o quitado y en el combate a la corrupción que está dando el gobierno de la República. Por otro lado, simplemente agregaría en el tema de la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad ha enfrentado todo este desorden urbano que se dio sobre todo en el último sexenio, y en el caso de la seguridad pública, en efecto, hace falta dar un empuje mucho más fuerte. Sin embargo, tenemos que decir que se mantuvo durante los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, una línea muy fuerte de estabilidad en la lucha contra la delincuencia, y en el último sexenio, en el anterior sexenio, todo se perdió, todo lo que se había logrado se perdió. Hay que reconstruir desde el principio. Pues no me queda más que agradecerle a todos los participantes su valiosa presencia esta mañana y el compromiso para que vengan de nueva cuenta a otra mesa de debate. Martí Batres, ¿estamos en lo dicho? Claro que sí, con todo gusto, Mariana. Contamos con tu participación. Gracias. Reginaldo, Mariana, ¿estamos en lo dicho? Sí, con mucho gusto. Claro que sí. Ángel Ávila, ¿estamos? Gracias, Mariana, cuando tú gustes. Perfecto. Rafael Solano, nos vemos pronto. Con mucho gusto. Próximo debate. Bueno, pues agradecemos muchísimo la participación de Ángel Ávila, presidente nacional del PRD. Martí Batres, senador de la Ciudad de México por Morena. Rafael Solano, coordinador de estrategia de México Libre. Y Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT. No se vaya, no le cambie, porque ya llegó Alberto Cuenca y vamos a hacer un análisis también sobre lo que compete a la Ciudad de México. No se vaya. Ya está aquí Alberto Cuenca, periodista, y con él precisamente vamos también a darle un vistazo a todo lo relacionado con la Ciudad de México que está abordando el informe de gobierno. Alberto, ¿qué te pareció en primera instancia el informe? ¿Cómo viste la presentación? ¿Hubo gente que se confundió si era primero o tercero? Más allá de esa polémica, ¿cómo viste el contenido? Bueno, hablando del informe de la Ciudad de México, la jefa de gobierno ya presentó el suyo también. Sí. Ayer domingo en el Congreso de la Ciudad. Así es. No lo hizo ella, lo hizo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobierno, en un acto muy corto, muy protocolario. Pues también podríamos decir que es el tercero para ella, porque ya presentó un informe también de 100 días y uno de 200 días, muy criticado. Ahora viene este tercero que va a ser también en el Congreso de la Ciudad de México. Ella está planeando acudir el día 17 de septiembre, para que no se pierda la costumbre de lo que ha venido ocurriendo con otros jefes de gobierno, aunque no tiene la obligación de hacerlo exactamente ese día, pero sí tenía la obligación de presentar un informe por escrito el día de ayer, al cual ya pudimos leer y pudimos echarle un ojo, sobre todo en la parte de seguridad, porque creo que es ahí donde el gobierno de la ciudad ha tenido muchos problemas. Y el gobierno federal. Cabe reconocer que en el momento en que está rindiendo el informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que la seguridad es lo que falta. Así es, y en la Ciudad de México se ha visto reflejada de muchas maneras la inseguridad. Ayer, por ejemplo, hubo 10 homicidios en la capital del país, cuando en su informe la jefa de gobierno pues ha dicho, ayer lo comentaba, que se ha reducido la incidencia delictiva en 12% en este informe. Y también lo ha venido sosteniendo, por ejemplo, en la Coparmex. La semana pasada a los empresarios les dijo que el homicidio doloso en la capital del país ha bajado casi 40%. Entonces, yo veo que aquí el gobierno de la ciudad está haciendo un juego de
tratar de mejorar la percepción hacia la ciudadanía de lo que está haciendo en materia de seguridad, pero por otro lado también las cifras están indicando pues, algo distinto, ¿no? Hay una tendencia permanente de inseguridad. Ella ha dicho, y lo dijo hace varios meses, que cuando llegaran las nuevas patrullas, que cuando llegara la Guardia Nacional, todo iba a mejorar. Y a partir de que efectivamente las nuevas patrullas, estas de verde con blanco y la Guardia Nacional entró a la ciudad, el gobierno de la ciudad ha emprendido una campaña para mostrarle a la ciudadanía que ha habido resultados. Y entonces cambiaron el discurso para empezar a decir que ya bajó la delincuencia, que bajó la delincuencia tanto por ciento, que bajó el robo a transeúnte tanto por ciento. Y en eso se toparon justo la semana pasada con un informe del Observatorio Nacional Ciudadano que dice no, la delincuencia va a la alza, estamos muy mal en muchos delitos, como el delito de homicidio doloso, donde incluso el crecimiento ha sido de 14%. Entonces, ha habido un juego de cifras, mucho debate en torno al tema, donde la administración capitalina lo que ha estado haciendo es reforzar la idea de que no es así, de que vamos bien. Yo lo que creo es que de alguna manera la mandataria va a tener que hacer sinergia con el discurso de Andrés Manuel López Obrador, porque si ayer López Obrador ya dijo que no vamos tan bien, que no ha habido tan buenos resultados, de alguna manera la jefa de gobierno también va a tener que decir no estamos tan bien, vamos a tener que dar más resultados. Claro que sí, bueno, sobre todo particularmente, ahorita justamente estoy viendo, mientras tú estás hablando, estoy viendo lo que está diciendo la doctora Claudia Sheinbaum. Ella tiene planeado para el día de hoy asistir al ciclo escolar, al inicio del ciclo escolar de 2019-2020, en el plantel de la Gustavo Madero Elena Poniatowska del Instituto de Educación Media Superior. Ella está tuiteando desde muy temprano y justamente te iba a preguntar justo sobre la agenda, los temas que serán agenda de la semana. Ella ya está empezando a tuitear. Bueno, si gustas te platico de la agenda de la semana y a propósito de lo que decían algunos de tus colaboradores, de algunas de las personas que estuvieron en la mesa antes que yo, de que en la Ciudad de México no ha habido protestas, pues mañana va a ser un día de muchas protestas. Te platico, va a haber una movilización de taxistas de la Ciudad de México, la Fuerza Amplia de Transportistas. A partir de las 7 de la mañana van a hacer bloqueos y una marcha que va a salir de distintos puntos hacia el Zócalo capitalino, del Metro Puebla, del Metro La Raza, del Metro General Anaya y de la Avenida Constituyentes. Todos van a confluir en el Zócalo capitalino con la intención de presionar a las autoridades para que haya un incremento de tarifas. Y también comentarte que mañana va a haber una concentración en el Congreso de la Ciudad de México para exigirle a los diputados que no aprueben leyes secundarias que van en contra de los pueblos y barrios originarios. Estamos hablando de la Ley de Planeación de la Ciudad de México. Entonces va a ser una ciudad muy caótica la de mañana, con muchas marchas. Así es, hay que estar ahí pendiente, tomar las previsiones. Oye, además, yo quisiera, si nos lo permites, Alberto, contar con tu valiosa participación. Una vez que ya empiecen las glosas del informe, pues son estas comparecencias de los funcionarios de cada secretaría que tienen que llegar a presentarse a rendir cuentas. Entonces, bueno, tú vas a estar también presente de este lado, en el Congreso de la Ciudad de México, pero también vas a estar en el Congreso Federal. No, solo en la Ciudad de México. Pero ¿podemos contar con tu participación sobre esos temas? Claro que sí. Pues entonces ya estamos, ¿no? Te vemos pronto. Gracias, Alberto. Alberto Cuenca, todos los lunes se hace cargo de las noticias que serán tema de la semana. ¿Cuál sería rápidamente tu conclusión? Del informe de... Sí, sobre un minuto, tenemos un minuto. Pues que el gobierno de la ciudad tiene que reforzar la estrategia de seguridad todavía más. Como el mismo presidente lo dijo, no hay buenos resultados. La mandataria capitalina tendrá que hacer ajustes. Se habla aún de un ajuste importante en el Gabinete de Seguridad de la ciudad, de Jesús Horta, que quizás salga de la administración local. Hay quienes que le apuestan a que será en este mes o incluso en diciembre, cuando la jefa de gobierno cumpla un año de administración. Bueno, y además la procuradora pues va a tener que dejar el cargo, llegará un nuevo fiscal, no se le permite, de acuerdo con los lineamientos, que ella repita, ¿no? Así que vamos a esperar esos cambios. Aunque en el Congreso de Capitalino están tratando de reformar la ley para que la procuradora sí pueda repetir como fiscal, quitar los requisitos de que haya sido diputada o procuradora para que pueda ser fiscal. Ahí todo se puede en el Congreso Capitalino con la mayoría de Morena. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Alberto, y a usted por verme. Hasta mañana.